Entonces voy respondiendo. Listo, ¿te lo van a hacer? No, pues primero, ¿cómo se llama usted? Sí, presente. Pues ahí lo tienen. Mi nombre es Diego Curatomi. Yo soy, digamos, miembro de la junta directiva de aquí de la Asociación Colombo-Japonesa. Esta asociación tiene alrededor de 50 años. La inmigración de japoneses a Colombia comenzó oficialmente en el año 1929. Las causas. Porque es que en 1926 subió al poder un presidente colombiano que era del Tolima, que se llamaba Miguel Abadía Méndez. Él fue presidente colombiano del 26 al 29, del 26 al 30, perdón, en el periodo que todavía es hoy de 4 años presidencial, ¿no? Sí. Él consideró que Colombia tenía dentro de sus debilidades muy pobres relaciones internacionales. Entonces una de las metas de su gobierno fue mejorar las relaciones internacionales de Colombia. Entonces digamos que él reforzó la Cancillería, tuvo también la idea de promover el desarrollo de la agricultura en Colombia, que consideraba muy pobre en ese momento. Entonces, Colombia y Japón establecieron relaciones diplomáticas desde el año 1908, creo. 1908. Eso está en la página de internet de la embajada, porque en el año 2008. Qué pena, perdón. Tranquila. Ahora cuando salgas, hablamos de esta carpeta. Listo, bueno, ok. 1908. Eso lo podemos comprobar. Es que no estoy seguro si fue en 1907 o 1908. Creo que fue en el 8, porque hace 6 años, creo, celebramos el centenario de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Japón. Entonces, una vez que voy a entrar aquí a la página. ¿Cómo es la página de la autoridad? Ah, la de la embajada. Sí, voy a entrar a la página de internet de la embajada, ahí está. Debido a eso. Sí, Este presidente Miguel Abadía Méndez entró pues a través de la Cancillería en contacto con el gobierno japonés para ver si se podían traer unas familias japonesas a Colombia. Y empezaron las negociaciones y como resultado de esas negociaciones entonces decidieron traer unas familias japonesas a Colombia. Allí vino mi abuelo porque en el año 29 llegaron 5 familias japonesas aquí a Colombia. No llegaron directamente a Cali ni al Valle, sino a Corinto, al norte del Cauca. por allá. Al sur del valle, pues. Sí. ¿Y por qué justo en ese lugar? ¿Cómo? De pronto no sabe por qué precisamente a Corinto no.
Agricultura. Ese lugar fue escogido por un grupo de 4 jóvenes que vinieron antes y escogieron el terreno. A ver, ¿cómo les cuento? Estas 5 familias japonesas que llegaron primero tienen un tratamiento especial inclusive hoy en día, porque llegaron por ese convenio, digamos, entre estados, ¿sí? Entonces fue una inmigración oficial, digámoslo así, ¿sí? Porque para los japoneses era muy difícil salir de Japón. O sea, es algo así como pensar uno hoy irse a Estados Unidos, que no es fácil, ¿cierto? Que está el problema de la visa, que a veces que sí le dan, que no le dan. Entonces no es fácil. En aquella época era más difícil todavía. Entonces el gobierno colombiano se ofreció a ayudar en esos trámites si venían a establecerse definitivamente. Eso fue lo que tuvo como intención, digamos, el gobierno central. Pero no fue fácil, hubo muchas dificultades en el camino. Por ejemplo, el gobierno preguntó al Colegio Médico Colombiano si era bueno, y el Colegio Médico Colombiano dijo que no fueran a traer esa gente de por allá del Japón, que eso no era bueno, porque eso no era bueno. Sí. Inclusive yo tengo por ahí unas grabaciones de esa época de médicos que se oponían, y hubo grandes opositores, no solo médicos, sino, ustedes se acuerdan de un señor que fue gobernador de San Andrés, Simón González, ¿no? Simón González fue el primer gobernador electo por votación popular en San Andrés, y era paisa, y fue elegido 2 veces. El papá de él se llamaba Fernando González, era un filósofo antioqueño muy famoso. Fernando González era uno de los opositores a la inmigración de japoneses a Colombia. O sea, no hubo opositores chiquitos, pues eran gente pesada, gente importante. Por eso, en el momento de firmar, digamos, los documentos, el canciller de aquella época, digamos, que hizo como una medio trampita para poderlos traer, porque ya se había hecho toda la negociación y ya se había hablado con la gente y ya se habían entregado los documentos y todo, y no los iban a dejar entrar. Entonces, finalmente los ingresaron como viajeros en tránsito. No fue, o sea, hubo muchas dificultades desde el comienzo, pero bueno, finalmente llegaron, y solamente llegaron 3 grupos: uno en 1929, uno en 1930 y uno en 1935, que fue el último. En ese momento Japón estaba en una situación económica tan mala, tan difícil, que el gobierno japonés montó una oficina que, por ejemplo, el gobierno de Colombia nunca montó. Se llamaba la Oficina de Ultramar, y era para ayudar a todos los japoneses que quisieran emigrar de Japón a cualquier país. Entonces, esa oficina ayudó a muchísimos japoneses a emigrar a Australia, a Hawái, al continente de Estados Unidos, a Colombia, a México, a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a
cerca de unos 20 países del mundo. Colombia, por ejemplo, tiene en este momento más de 4 millones de colombianos afuera, ¿cierto? O sea, es cerca del 8% de la población total de colombianos están por fuera. Y yo creo que la mitad se fueron por hueco, ¿no? Porque Colombia nunca tuvo esa oficina, como si la tuvo Japón, para ayudarles a los japoneses a establecerse afuera. Y después de que haya pasado todo eso, ¿usted cree que actualmente ya sea más fácil ese cambio de país, establecerse en otro país por parte japonesa? No, Sí. sigue siendo difícil. En este momento, digamos, se han facilitado algunas cosas. Por ejemplo, entre Colombia y Japón no necesitamos de visa para entrar. ¿Sí? Para uno estarse hasta 90 días. O sea, los turistas no tienen problema. Pero por este problema de drogas y de la trata de blancas, entonces la policía japonesa pone muchas trabas. Es muy difícil, por ejemplo, que una de ustedes vaya a entrar a Japón ahora. Puede entrar, ¿sí? Pero entonces si van solas, en la inmigración en Japón les van a poner muchos problemas. Les van a decir, bueno, ¿usted quién es? ¿A quién va a estar? ¿De dónde sacó la plata que tiene para venir? ¿Cuánto tiempo va a estar? Y le ponen la policía a seguirlas. Porque hay muchos problemas, ¿no? Lo mismo pasa para los estudiantes que van allá a Japón. Sí. Con los hombres, por ejemplo, hay mucho menos problemas. O sea que es exactamente con las mujeres. Lo que pasa es que ha habido muchos problemas por ese problema de la trata de blancas. Y las colombianas son muy apetecidas en Japón. Entonces hay muchos problemas por eso. Eso es en la práctica, ¿no? En la realidad. Y hay mucha razón, ¿no? Yo he conocido colombianas que han tenido muchos problemas en Japón. Aquí en Colombia las he conocido. En Japón también he conocido a ellas. Entonces hay ese problema. Actualmente, más o menos, ¿cuántas familias hay aquí en Cali? Yo diría que unas 200 familias. No sé, 200 familias. Y En todo Colombia. ¿O solo en Cali? No, aquí en el valle. En el valle. Decirlo de los sí. Aquí, exactamente en el valle, no, pues que... Es que ya me comentaba que en Palmira había como una comunidad. ¿Quién? En Palmira. Hay una comunidad japonesa, pero no sé. Lo que pasa es que, a ver, ellos empezaron llegando en el 29 y llegaron hasta el 35. La Segunda Guerra Mundial empezó en 1941. Para Japón, ¿no? Porque en Europa, bueno, empezó antes. Empezó como desde el año 36 o 37 y terminó en el año 45. Colombia era aliada de Estados Unidos y las demás potencias europeas. Entonces, digamos que recogió, encarceló a todos los ciudadanos de los países con los que estaba en guerra Estados Unidos, que eran italianos, alemanes, austríacos y japoneses. Entonces esos
ciudadanos de esos 4 países fueron, digamos, apresados por 3 años más o menos. Los reunieron en Fusagasugá. Eso ocasionó muchos problemas. La tierra que tenían en Corinto la vendieron, porque lo que no vendieron se los quitaron. Entonces, por eso la colonia se desplazó a Palmira. ¿Sí? O sea que Palmira, digamos, fue la sede posterior a Corinto de la colonia. Y después lentamente nos fuimos viniendo a Cali principalmente, y hay otro resto de la colonia que está, digamos, esparcida por todavía el Cauca y hasta el norte del valle. ¿Y tienen contacto entre todos ustedes? o sea, ustedes se reúnen. Sí, lo que ustedes vieron ayer es, por ejemplo, una de nuestras reuniones. Esta vez era de nuestra escuela de japonés. Pero sí, nosotros, esta es la primera vez que se hace, digamos, a cargo del colegio. No se había hecho nunca. Afortunadas nosotras. Sí. Pero tenemos otras que son periódicas, son regulares, las hacemos todos los años. Por ejemplo, la reunión del saludo de Año Nuevo, esa es anual. Celebramos el día del natalicio del emperador, que es el 8 de diciembre. Celebramos el día de los ancianos. Celebramos el día deportivo, que este año fue el 31 de julio. ¿Deportivo? Sí, el día deportivo. Ese llevamos 46 años celebrándolo ininterrumpidamente, no se ha cortado nunca. ¿Qué más? Tenemos el Día de los Niños y el Día de los Difuntos. Esos son nuestras... tenemos un día que es el Día del Socio. Y fuera de eso se programan otros eventos, como por ejemplo hay bingos, y hay bazares, y hay mercado pulgas, y hay otras cosas. ¿Ustedes utilizan el mismo calendario? Básicamente sí, pero hay, digamos, una forma alterna de contar los años en Japón. Se guía por el emperador reinante. ¿Sí? El emperador es la máxima figura en Japón, tanto política como religiosamente, digamos. Entonces en Japón se cuentan los años dependiendo de los años de reinado del emperador, más o menos como hace la Iglesia Católica con el Papa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este año estamos en el año 26, me parece, de la era Heisei. ¿Sí? Porque el emperador actual lleva 26 años. 26 años. Entonces eso empezó, la de Japón es tal vez la monarquía más antigua del mundo, que viene ininterrumpida. De la última época, que yo me acuerdo, está el emperador Meiji. El emperador Meiji comienza como en el año 1867 más o menos. Y Meiji fue muy largo. Después de Meiji hubo uno muy cortico de 14 años que se llamó Taisho, y después de Taisho fue Showa, y después de Showa fue Heisei. Entonces ahora estamos en el año 26, me parece. Entonces, lo medirían así, por decirlo, como por eras. Sí. ¿Esta es la era qué? Heisei. Heisei.
Al vivir en, el vivir en un país diferente de su origen, ¿les ha cambiado sus costumbres? ¿Las ha mantenido o las han adecuado? Todas tres. Bastante las han Se han mezclado. Bueno, yo nací aquí, ¿no? Yo nací en Palmira. Y pues digamos que genéticamente no tengo nada de colombiano. Entonces, todo digamos ha sido aprendido, o sea, cultural, ¿sí? Y ahí, o sea, yo tengo de todo. Costumbres de allá y costumbres de aquí. Y lo que tratamos de hacer aquí en este edificio, que es, digamos, el Centro Cultural de la Asociación Colombo-Japonesa, ¿sí?, es mejorar ese intercambio en las dos vías. O sea, nosotros tratamos de dar a conocer a Colombia en Japón y dar a conocer a Japón en Colombia. Básicamente esa es nuestra labor aquí, porque yo creo que ambas grupos étnicos o razas o como lo quieran llamar, tenemos todos mucho que aprender de los otros, ¿no? O sea, Colombia tiene muchísimo que aprender de Japón y Japón tiene también muchísimo que aprender de Colombia. Cuando uno está metido aquí, uno no se imagina todas las cosas buenas que tiene el otro lado para aprender, ¿sí? Pues para mí siempre es sorpresa, ¿no? O sea, me sorprende mucho, por ejemplo, lo que los japoneses que llegan aquí desconocen, o la diferencia de cómo piensan, ¿sí? Para mí es muy difícil imaginarme cómo va a pensar un japonés en una situación especial o cualquiera de la vida. Y eso es muy interesante y eso es lo que tratamos de que ambos aprendamos, ¿no? ¿Qué costumbres hasta ahora ustedes pueden decir que mantengan? ¿Que mantenemos? Sí. Tratamos de mantener las principales, digamos, cualidades de los japoneses, que son, digamos, más diferentes aquí, que son, para mí, la disciplina, el respeto y la paciencia. Esas son las tres cosas que yo pienso que son más importantes y que a partir de allí generan todo lo demás. O sea que usted nació aquí en Colombia, ¿usted se fue a vivir a Japón algún tiempo? ¿O siempre Estuve vivió aquí? 2 años nomás. Solamente 2 años. Sí, yo estudié todo el colegio y hice la universidad aquí en Colombia y ya graduado y casado incluso me fui a Japón. ¿Y no le salió como mucho, pues, siendo usted japonés y ver como, oh, así realmente es mi país, pues cuando usted fue allá a Japón? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo se sintió al llegar A Japón. a Japón? O sea, si usted no, pues su familia es de allá, pero usted no se crió allá. Entonces, ¿cómo fue el estar en otra parte donde Muy duro. se ha criado? Muy duro porque O sea, sus raíces. todos los países cambian mucho, ¿no? O sea, a través del tiempo cambian muchísimo. Yo, por ejemplo, extraño mucho la Colombia que yo conocí hace 50 años. ¿Sí? Para mí la Colombia de hace 50 años era una Colombia de las puertas abiertas. O sea, nosotros vivíamos en Cartago y allá no se cerraban las puertas.
no habían ladrones, Mm. No, pues no. ¿sí? Yo, por ejemplo,